Aspiraban al poder político. Se dieron los primeros pasos hacia el autogobierno en la India británica a finales del siglo XIX con el nombramiento de los consejeros de la India para asesorar al virrey británico y el establecimiento de los consejos provinciales con los miembros de la India. Los británicos, posteriormente, ampliaron la participación en los consejos legislativos con la Ley de Consejos de la India de 1892. Las corporaciones y juntas municipales de distrito fueron creadas para la administración local, entre ellos fueron elegidos miembros de la India. La Ley de Consejos de la India de 1909, conocida como las Reformas Morley-Minto. John Morley fue el secretario de Estado para la India, y Minto fue virrey. Concedió roles limitados para los indios en las legislaturas centrales y provinciales. Indios de clase alta, ricos terratenientes y hombres de negocios fueron favorecidos. La comunidad musulmana hizo un electorado independiente y concedió la doble representación. Los objetivos eran bastante conservadores, pero hicieron avanzar el principio electivo. La partición de Bengala fue anulada en 1911 y anunciado en Delhi Durbar, en la que el rey Jorge V vino en persona y fue coronado emperador de la India. Anunció la capital, se trasladó desde Calcuta a Delhi, a una fortaleza musulmana. Morley fue especialmente vigilante en el aplastamiento de los grupos revolucionarios. 1914 al 1947, 1914 al 1918, Primera Guerra Mundial, Pacto de Lucknow. Enfermeros indios que asisten a los soldados heridos con la Fuerza Expedicionaria de Mesopotamia en Mesopotamia durante la Primera Guerra Mundial. Sepoy Kudadad Khan, el primer indio en ser premiado con el premio Victoria Cross, el más alto galardón del Imperio Británico durante la guerra. Khan, del distrito Chakwal, Punjab, hoy en día Pakistán, estaba peleando en el frente oeste en 1914. Mohandas Karamchand Gandhi, sentado en el carruaje, a la derecha, los ojos bajos, con el sombrero flat top negro, recibió una gran bienvenida en Karachi en 1916 después de su regreso a la India de Sudáfrica. La Primera Guerra Mundial demostraría ser un punto de inflexión en la relación imperial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la India. Poco antes del estallido de la guerra, el gobierno de la India había indicado que podrían proporcionar 2 divisiones más una brigada de caballería, con una división adicional en caso de emergencia. Cerca de 1.4 millones de soldados indios y británicos del ejército indio británico formaron parte de la guerra, principalmente en Irak y Medio Oriente. Su participación tuvo una amplia precipitación en la difusión cultural, se difundieron noticias de cómo los soldados valientemente lucharon y murieron junto a los soldados británicos, así como soldados de dominios como Canadá y Australia. El perfil internacional de la India aumentó durante la década de 1920, ya que se convirtió en un miembro fundador de la Sociedad de Naciones en 1920 y participó, bajo el nombre de Les Indes Anglaises British India, en los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes. De vuelta en la India, especialmente entre los líderes del Congreso Nacional de la India, la guerra llevó a la exigencia de una mayor autonomía para los indios. Después de la separación 1906 entre los moderados y los extremistas, la actividad política organizada por el Congreso había permanecido fragmentada hasta 1914, cuando Bal Gangadhar Tilak fue puesto en libertad y comenzó a sondear a otros líderes del Congreso para una posible reunificación. Eso, sin embargo, tuvo que esperar hasta la desaparición de los principales oponentes moderados de Tilak, Gopal Krishna Gokhale y Feroze Shah Mehta, en 1915, con lo cual se llegó a un acuerdo para que el grupo expulsado de Tilak pueda volver a entrar en el Congreso. En la sesión de Lucknow de 1916 del Congreso, los partidarios de Tilak fueron capaces de impulsar una resolución más radical que pedía a los británicos declarar que era su objetivo y la intención de conferir autogobierno en la India en una fecha temprana. Pronto, otros rumores comenzaron a aparecer en los pronunciamientos públicos. En 1917, en el Consejo Legislativo Imperial, Madan Mohan Malavilla hablaron de las expectativas que la guerra había generado en la India. Me atrevo a decir que la guerra ha puesto el reloj 50 años hacia adelante. Las reformas después de la guerra tendrán que ser tal, como va a satisfacer las aspiraciones de su gente de la India para tomar su parte legítima en la administración de su propio país. La sesión de 1916 Lucknow en el Congreso fue también el lugar de un esfuerzo mutuo no anticipado por el Congreso y la Liga Musulmana, la ocasión para la cual fue proporcionada por la asociación durante la guerra entre Alemania y Turquía. Dado que el sultán turco, o califa,
También habían reclamado esporádicamente la tutela de los sitios sagrados islámicos de la Meca, Medina y Jerusalén, puesto que los británicos y sus aliados estaban ahora en conflicto con Turquía. Las dudas comenzaron a aumentar entre algunos musulmanes de la India sobre la neutralidad religiosa de los británicos, las dudas que ya habían surgido como resultado de la reunificación de Bengala en 1911, una decisión que fue vista como mal dispuesto para los musulmanes. En el Pacto de Lucknow, la Liga se unió al Congreso en la propuesta de un mayor autogobierno que fue una campaña a favor de Tilak y sus seguidores. A cambio, el Congreso aceptó electorados separados para los musulmanes en las legislaturas provinciales, así como el Consejo Legislativo Imperial. En 1916, la Liga Musulmana ha tenido en cualquier lugar entre 500 y 800 miembros y sin embargo no tener su siguiente más amplio entre los musulmanes de la India de los últimos años. En la propia Liga, el pacto no tenía respaldo unánime, en gran parte después de haber sido negociado por un grupo de jóvenes del Partido Musulmanes de las Provincias Unidas OP, lo más prominente, dos hermanos y Mohammad Shaukat Ali, que había abrazado el PAN causa islámica. Sin embargo, sí tiene el apoyo de un joven abogado de Bombay, Muhammad Ali Jinnah, que más tarde fue a la altura de los roles de liderazgo tanto en la Liga y el movimiento de independencia de la India. En años posteriores, como todas las ramificaciones del pacto se desarrollaron, fue visto como beneficiar a las élites de la minoría musulmana de provincias como OP y Bihar más de las mayorías musulmanas de Punjab y Bengala. Sin embargo, en ese momento, el pacto de Lucknow fue un hito importante en la agitación nacionalista y fue visto por los británicos. Durante 1916, dos ligas de autonomía fueron fundadas en el Congreso Nacional de la India por Tilak y Annie Besant, respectivamente, para promover la autonomía entre los indios, y también para elevar la estatura de los fundadores dentro del propio Congreso. La señora Besant, por su parte, también ha querido demostrar la superioridad de esta nueva forma de agitación organizada, que había logrado cierto éxito en el movimiento de la autonomía de Irlanda, a la violencia política que tuvo intermitentemente plagado el subcontinente durante los años 1907 al 1914. Los dos ligas centraron su atención en las regiones geográficas complementarias. Tilak en el oeste de la India, en la presidencia el sur de Bombay, y la señora Besant en el resto del país, pero especialmente en la presidencia de Madrás y en regiones como Sindh y Gujarat que hasta entonces habían sido considerado políticamente inactivo por el Congreso. Ambas ligas adquirieron rápidamente nuevos miembros, aproximadamente 30.000 cada uno en un poco más de un año, y comenzaron a publicar periódicos de bajo costo. Su propaganda también se dirigió a los carteles, panfletos y canciones político-religiosos, y más tarde a las reuniones de masas, que no solo atrajeron mayor número que en sesiones anteriores del Congreso, sino también completamente nuevos grupos sociales, como los no brahmanes, comerciantes, agricultores, estudiantes y los trabajadores del gobierno de nivel inferior. A pesar de que no alcanzaron la magnitud o el carácter de un movimiento de masas en todo el país, las ligas del gobierno autónomo ambos profundizan y amplían la agitación política organizada por el autogobierno en la India. Las autoridades británicas reaccionaron imponiendo restricciones a las ligas, incluyendo cerrar el paso a los estudiantes de las reuniones y la prohibición de los dos líderes de viajar a ciertas provincias. El año 1915 también vio el regreso de Mohandas Karamchand Gandhi en la India. Ya conocido en la India como resultado de sus libertades civiles protestas en favor de los indios en Sudáfrica, Gandhi siguió el consejo de su mentor Gopal Krishna Gokhale y optó por no hacer ningún pronunciamiento público durante el primer año de su regreso, pero en su lugar pasó el año viajando, observando el país de primera mano, y la escritura. Anteriormente, durante su estancia en Sudáfrica, Gandhi, abogado de profesión, había representado a una comunidad indígena que, aunque pequeña, era lo suficientemente diverso como para ser un microcosmos de la propia India. Al abordar el reto de mantener a esta comunidad y hacer frente al mismo tiempo la autoridad colonial, que había creado una técnica de la resistencia no violenta, que él llamó Satyagraha o la lucha por la verdad. Para Gandhi, Satyagraha era diferente de resistencia pasiva, para entonces una técnica familiar de la protesta social, que consideraba como una estrategia práctica adoptada por los débiles frente a la fuerza superior. Satyagraha, por el contrario, era para él el último recurso de aquellos lo suficientemente fuertes en su compromiso con la verdad que someterse a sufrir en su causa. Ahimsa o no violencia, que se formó el apuntalamiento de Satyagraha, llegó a representar el pilar gemelo, con la verdad, de la perspectiva religiosa ortodoxa de Gandhi en la vida.
Durante los años 1907 al 1914, Gandhi aprueba la técnica de Satyagraha en una serie de protestas en favor de la comunidad india en Sudáfrica contra las leyes raciales injustas. Además, durante su estancia en Sudáfrica, en su ensayo, Hind Swaraj, 1909, Gandhi formuló su visión de Swaraj, o autogobierno de la India sobre la base de 3 ingredientes vitales: solidaridad entre los indios de diferentes religiones, pero la mayoría de todos entre hindúes y musulmanes, la eliminación de los intocables de la sociedad india, y el ejercicio de Swadeshi, el boicot a los productos manufacturados extranjeros y la reactivación de la industria artesanal de la India. Los dos primeros, que sentía, eran esenciales para que la India sea una sociedad igualitaria y tolerante, uno acorde con los principios de la verdad y la no violencia, mientras que el último, por lo que los indios más autosuficientes, sería romper el ciclo de dependencia que no solo perpetrar la dirección y el tenor de la dominación británica en la India, sino también el compromiso británico a ella. Por lo menos hasta 1920, la propia presencia británica no era un obstáculo en la concepción de Swaraj, de Gandhi. Más bien, fue la incapacidad de los indios para crear una sociedad moderna. 1917 al 1919, Satyagraha, reformas Montagu-Chelmsford, Jayanwala Bagh, Gandhi en la época del Queda Satyagraha, 1918. Edwin Montagu, a la izquierda, el secretario de Estado de la India, cuyo reporte condujo al Acta de Gobierno de la India de 1919, también conocida como las reformas de Montfort o las reformas de Montagu-Chelmsford. Titulares sobre los Bills Rowlatt 1919 a partir de un periódico nacionalista en la India. A pesar de todos los indios no oficiales sobre el Consejo Legislativo votó en contra de los Bills Rowlatt, el gobierno fue capaz de forzar su paso por el uso de su mayoría. El Jallianwala Bagh en 1919, unos meses antes de la masacre que ocurrió el 13 de abril. Gandhi hizo su debut político en la India en 1917 en el distrito de Champaran de Bihar, cerca de la frontera de Nepal, donde fue invitado por un grupo de agricultores arrendatarios descontentos que, durante muchos años, se había obligado a índigo siembra para colorantes en una porción de sus tierras y luego venderlo a precios por debajo del mercado a los plantadores británicos que les había arrendado la tierra. A su llegada en el distrito, Gandhi se unió a otros agitadores, incluyendo un líder joven congreso, Rajendra Prasad, de Bihar, que se convertiría en un partidario leal de Gandhi y pasara a desempeñar un papel destacado en el movimiento de independencia de la India. Cuando Gandhi se le ordenó salir por las autoridades británicas locales, se negó por razones morales, la creación de su negativa como una forma de individuo satyagraha. Pronto, bajo la presión del virrey en Delhi que estaba ansioso por mantener la paz interior durante tiempos de guerra, el gobierno provincial rescindió orden de expulsión de Gandhi, y más tarde estuvo de acuerdo en una investigación oficial sobre el caso. Aunque los plantadores británicos finalmente se rindieron, no fueron ganados para la causa de los agricultores, y por lo tanto no produjeron el resultado óptimo de un satyagraha de Gandhi que había esperado. Del mismo modo, los propios agricultores, aunque contentos con la resolución, respondieron con entusiasmo al menos de los proyectos concurrentes de potenciación rural y la educación que Gandhi había inaugurado en consonancia con su ideal de Swaraj. Al año siguiente, Gandhi lanzó 2 satyagrahas más, tanto en su Gujarat nativa, uno en el distrito de Kaira rural donde los agricultores propietarios de tierras protestaban aumentaron tierra ingreso, y el otro en la ciudad de Ahmedabad, donde los trabajadores en una fábrica textil de propiedad india estaban preocupados por sus bajos salarios. La satyagraha en Ahmedabad tomó la forma de Gandhi en ayunas y el apoyo a los trabajadores en una huelga, que finalmente llevó a un acuerdo. En Kaira, por el contrario, aunque los agricultores porque recibió publicidad de la presencia de Gandhi, la satyagraha en sí, que consistía en los agricultores decisión colectiva de retener el pago, no fue un éxito inmediato, ya que las autoridades británicas se negaron a dar marcha atrás. La agitación en Kaira ganó por Gandhi otro teniente de toda la vida en Sardar Vallabhbhai Patel, que había organizado los agricultores, y que también pasaría a desempeñar un papel de liderazgo en el movimiento de independencia de la India. Champaran, Kaira y Ahmedabad fueron hitos importantes en la historia de los nuevos métodos de protesta social en la India de Gandhi. En 1916, frente a la nueva fuerza demostrada por los nacionalistas con la firma del Pacto de Lucknow y la fundación de las Ligas del Gobierno Autónomo, y la realización, después de la catástrofe en la campaña mesopotámica, que la guerra duraría probablemente más largo, el nuevo virrey, Lord Chelmsford, advirtió que el gobierno de la India tenía que ser más sensible a la opinión de la India.
Hacia el final del año, después de las conversaciones con el gobierno de Londres, sugirió que los británicos demuestran su buena fe a la luz del papel guerra indio a través de una serie de acciones públicas, incluyendo premios de títulos y honores a los príncipes, la concesión de las comisiones en el ejército a los indios, y la eliminación de los impuestos especiales de algodón mucho vilipendiado. Pero, lo más importante, un anuncio de futuros planes de Gran Bretaña de la India y una indicación de algunas medidas concretas. Después de más discusión, en agosto de 1917, el nuevo secretario liberal de Estado de la India, Edwin Montagu, anunció el objetivo británico de aumentar la asociación de indios en todas las ramas de la administración, y el desarrollo gradual de las instituciones autónomas, con miras a la realización progresiva de un gobierno responsable en la India como parte integrante del Imperio Británico. Aunque el plan prevé un autogobierno limitado en un principio solo en las provincias con la India con énfasis en el Imperio Británico que representaba la primera propuesta británica para cualquier forma de gobierno representativo en una colonia no blanca. Anteriormente, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, el cambio de destino de la mayor parte del ejército británico en la India a Europa y Mesopotamia, había dirigido el virrey anterior, señor Harding, que preocuparse por los riesgos involucrados en la India denudando de las tropas. La violencia revolucionaria ya había sido motivo de preocupación en la India británica. En consecuencia, en 1915, para fortalecer sus poderes durante lo que se vio fue un momento de mayor vulnerabilidad, el gobierno de la India aprobó la Ley de Defensa de la India, lo que le permitió internar disidentes políticamente peligrosas sin el debido proceso, y se añade a la potencia ya tenido en virtud de la Ley de Prensa 1910 tanto para encarcelar a periodistas sin juicio y censurar a la prensa. Fue bajo la Ley de Defensa de la India que los hermanos Ali fueron encarcelados en 1916, y Annie Besant, una mujer europea, y normalmente más problemático para encarcelar, en 1917. Ahora, como la reforma constitucional se empezó a discutir en serio, los británicos comenzaron a considerar cómo los nuevos indios moderados podrían presentarse en el redil de la política constitucional y, al mismo tiempo, cómo la mano de constitucionalistas establecidos podría reforzarse. Sin embargo, dado que el gobierno de la India quería asegurarse contra cualquier sabotaje del proceso de reforma de los extremistas, y puesto que su plan de reforma fue ideado durante un tiempo cuando la violencia extremista había disminuido como resultado de un mayor control gubernamental, sino que también comenzó a considerar cómo algunos sus rápidos tiempos de guerra potencias podrían extenderse en el tiempo de la paz. En consecuencia, en 1917, así como Edwin Montagu, anunció las nuevas reformas constitucionales, una comisión presidida por un juez británico, el señor Sat Rowlatt, fue encargada de investigar conspiraciones revolucionarias, con el objetivo declarado de ampliación de las competencias del tiempo de guerra del gobierno. El comité Rowlatt presentó su informe en julio de 1918 y se identificaron 3 regiones de insurgencia conspirativa: Bengala, la presidencia de Bombay, y el Punjab. Para combatir los actos subversivos en estas regiones, el comité recomendó que el gobierno poderes uso de emergencias similares a su autoridad en tiempos de guerra, que incluía la posibilidad de probar los casos de sedición por un panel de 3 jueces, y sin jurados, imposición de los valores de los sospechosos, gubernamental que supervisa las residencias de los sospechosos, y el poder de los gobiernos provinciales para arrestar y detener a sospechosos en centros de detención a corto plazo y sin juicio. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, también hubo un cambio en el clima económico. A finales de 1919, 1.5 millones de indios habían servido en las Fuerzas Armadas en los roles tanto de combate como no combatientes, y la India había prestado 146 millones de libras de dólares en ingresos para la guerra. El aumento de los impuestos, junto con perturbaciones en el comercio nacional e internacional, tuvieron el efecto de duplicar el índice aproximado de los precios en general en la India entre 1914 y 1920. Volviendo veteranos de guerra, especialmente en el Punjab, creado una creciente crisis de desempleo, y después de la guerra la inflación conduce a disturbios por alimentos en Bombay, Madras, y las provincias de Bengala, una situación que fue hecho solo que peor por el hecho de que el monzón de 1918 a 1919 y por la especulación y la especulación. La epidemia mundial de gripe y la revolución bolchevique de 1917 añadió a las inquietudes generales, el antiguo entre la población que ya están experimentando problemas económicos, y el segundo entre los funcionarios públicos, por temor a una revolución similar en la India. Para combatir lo que consideraba como una crisis que se avecina, ahora el gobierno redactó las recomendaciones del comité Rowlatt en 2 proyectos de ley Rowlatt.
A pesar de que las facturas fueron autorizados para su consideración legislativa por Edwin Montagu, que se hicieron de mala gana, con la declaración de acompañamiento, aborrezco la sugerencia a primera vista de la preservación de la ley de defensa de la India en tiempos de paz hasta el punto de que Rowlatt y sus amigos creo necesario. En la discusión subsiguiente y voto en el Consejo Legislativo Imperial, todos los miembros de la India expresaron su oposición a las cuentas. El gobierno de la India fue, sin embargo, capaz de utilizar su mayoría oficial para garantizar el paso de los billetes a principios de 1919. Sin embargo, lo que pasó, en deferencia a la oposición de la India, era una versión menor del primer proyecto de ley, que ahora se permite poderes extrajudiciales, pero por un periodo de exactamente 3 años y para el procesamiento únicamente de movimientos anárquicos y revolucionarios, dejando caer por completo la segunda modificación que implica la factura del Código Penal de la India. Aún así, cuando se aprobó la nueva ley de Rowlatt despertó la indignación generalizada en toda la India, Gandhi y trajo a la vanguardia del movimiento nacionalista. Mientras tanto, Montagu y Chelmsford mismos finalmente presentaron su informe en julio de 1918 después de un largo viaje de investigación a través de la India el invierno anterior. Después de más discusión por el gobierno y el parlamento en Gran Bretaña, y la otra gira por la franquicia y funciones comisión con el propósito de identificar quién entre la población india podían votar en futuras elecciones, el Gobierno de India Act 1919, también conocido como el Montagu-Chelmsford Reformas, fue aprobada en diciembre de 1919. La nueva ley amplía tanto los consejos legislativos provinciales e imperiales y derogó el gobierno de recurso de la India a la mayoría oficial en los votos favorables. A pesar de departamentos como el de defensa, las relaciones exteriores, el derecho penal, las comunicaciones y los ingresos de impuestos fueron retenidos por el virrey y el gobierno central en Nueva Delhi, otros departamentos como la salud pública, la educación, la renta de la tierra, la autonomía local fueron trasladados a las provincias. Las provincias en sí eran ahora a ser administrados bajo un nuevo sistema diarchical, mediante el cual algunas áreas como la educación, la agricultura, el desarrollo de infraestructura y la autogobierno local se convirtió en el dominio exclusivo de los ministros y legisladores de la India, y en última instancia los electores de la India, mientras que otros, como el riego, tierra ingreso, la policía, las prisiones y el control de los medios de comunicación permanecieron dentro del ámbito de competencia del gobernador británico y su consejo ejecutivo. La nueva ley también hace que sea más fácil para los indios de ser admitidos en el servicio civil y el cuerpo de oficiales del ejército. Un mayor número de indios ahora se emancipaban, aunque, por votación a nivel nacional, constituían solo el 10% de la población total de adultos de sexo masculino, muchos de los cuales todavía eran analfabetos. En las legislaturas provinciales, los británicos continuaron a ejercer cierto control mediante la asignación de asientos para los intereses especiales que consideraban cooperativa o útil. En particular, los candidatos rurales, generalmente afines al dominio británico y menos confrontación, se asignaron más escaños que sus contrapartes urbanas. Los asientos también estaban reservados para los no brahmanes, terratenientes, empresarios y graduados de la universidad. El director de representación comunal, una parte integral de las reformas Minto Morley, y más recientemente del Pacto de Lucknow Congreso de la Liga Musulmana, se reafirmó, con los asientos están reservados para los musulmanes, sikhs, cristianos indios, los anglo-indios, y domiciliado europeos, tanto en los consejos legislativos provinciales e imperial. Las reformas Montagu-Chelmsford ofrecen indios la oportunidad más importante hasta ahora para el ejercicio del poder legislativo, especialmente a nivel provincial. Sin embargo, esa oportunidad también fue restringido por el número aún limitado de los votantes, por los pequeños presupuestos disponibles para las legislaturas provinciales, y por la presencia de asientos de interés rurales y especiales que fueron vistos como instrumentos de control británico. Su ámbito de aplicación es satisfactorio para los líderes políticos de la India, expresado famoso por Annie Besant como algo indigno de Inglaterra para ofrecer y la India a aceptar. La masacre de Amritsar o matanza de Amritsar se llevó a cabo en el jardín público Jayanwala Bagh en la norteña ciudad predominantemente sikh de Amritsar. Después de varios días de disturbios, general de brigada Reginald H. Dyer prohibió las reuniones públicas y domingo 13 de abril de 1919 50 soldados del ejército indio británico al mando de Dyer comenzó a disparar en una reunión sin armas de miles de hombres, mujeres y niños sin previo aviso. Estimaciones de la muerte varían ampliamente, con el gobierno de la India de informes 379 muertos, 1.100 heridos.
El Congreso Nacional de la India calcula 3 veces el número de muertos. Dyer fue retirado de servicio, pero se convirtió en un célebre héroe en Gran Bretaña entre la gente con conexiones con el Raj. Los historiadores consideran que el episodio fue un paso decisivo hacia el final de la dominación británica en la India. 1920. Falta de cooperación, Khilafat, Comisión Simón, 14 puntos de Jinnah Mahatma Gandhi con el Dr. Annie Besant en ruta a una reunión en Madras en septiembre de 1921. Anteriormente en Madurai, el 21 de septiembre de 1921, Gandhi adoptó el taparrabo por primera vez como símbolo de su identificación con la pobreza de la India. En 1920, después de que el gobierno británico se negó a dar marcha atrás, Gandhi comenzó su campaña de no cooperación, lo que llevó a muchos indios para volver premios y honores británicos, a renunciar a la función pública, y de nuevo a boicotear los productos británicos. Además, Gandhi reorganizó el Congreso, transformándolo en un movimiento de masas y la apertura de sus miembros incluso a los indios más pobres. Aunque Gandhi detuvo el movimiento de no cooperación en 1922 después de que el incidente violento en Chauri Chaura, el movimiento revivió de nuevo, a mediados de la década de 1920. La visita, en 1928, de la Comisión Británica Simón, encargado de la institución de la reforma constitucional en la India, dio lugar a protestas generalizadas en todo el país. Anteriormente, en 1925, las protestas no violentas del Congreso habían reanudado también, esta vez en Gujarat, y dirigido por Patel, que organizó a los agricultores a rechazar el pago de mayores impuestos sobre la tierra. El éxito de esta protesta, el Bardoli Satyagraha, trajo Gandhi de vuelta al redil de la política activa. 1929 al 1937, del CID, Ley de Gobierno de la India. El británico P.M. Ramsay MacDonald, a la derecha de Gandhi en la segunda conferencia de la Mesa Redonda. Primer plano, cuarto de izquierda, es B.R. Ambedkar representando el Dalit. Una cubierta del primer día emitió el 1 de abril de 1937 que conmemora la separación de Birmania desde el Imperio de la India Británica. En su reunión anual en Lahore, el Congreso Nacional Indio, bajo la presidencia de Jawaharlal Nehru, emitió una demanda de Purna Swaraj Hindi, total independencia, o Purna Swaraya. La declaración fue elaborada por la Comisión de Trabajo del Congreso, que incluía Gandhi, Nehru, Patel y Chakrabarti Rajagopalachari. Gandhi llevó posteriormente un movimiento ampliado de la desobediencia civil, que culminó en 1930 con la Sal Satyagraha, en el que miles de indios desafiaron el impuesto sobre la sal, con una marcha hacia el mar y hacer su propia sal por evaporación de agua de mar. A pesar de que muchos, incluyendo a Gandhi, fueron detenidos, el gobierno británico finalmente cedió, y en 1931 Gandhi viajó a Londres para negociar una nueva reforma en las mesas redondas. En términos locales, el control británico se basaba en la función pública india, pero se enfrentó a dificultades cada vez mayores. Cada vez hay menos jóvenes en Gran Bretaña estaban interesados en unirse, y la desconfianza de continuación de indios resultaron en una base decreciente en términos de calidad y cantidad. En 1945 los indios eran numéricamente dominante en el ICS y de emisión fue leal dividida entre el imperio y la independencia. Las finanzas de la Raj dependían de impuestos sobre la tierra, y estos se convirtieron en un problema en la década de 1930. Epstein argumenta que después de 1919 se hizo más y más difícil de percibir los ingresos de la tierra. La supresión de la desobediencia civil del Raj después de 1934 aumentó temporalmente el poder de los agentes de rentas, pero después de 1937 se vieron obligados por los nuevos gobiernos provinciales controladas por el Congreso para devolver las tierras confiscadas. De nuevo, el estallido de la guerra los fortaleció. En la cara del movimiento Quit India, los recaudadores de impuestos tenían que depender de la fuerza militar y por el control británico. 1946 al 1947 directa fue desapareciendo rápidamente en gran parte del campo. En 1935, después de que las mesas redondas, el Parlamento aprobó el Gobierno de la India Ley de 1935, que autorizó el establecimiento de asambleas legislativas independientes en todas las provincias de la India británica, la creación de un gobierno central que incorpora tanto las provincias británicas y los estados principescos, y la protección de las minorías musulmanas. La futura constitución de la India independiente se basa en este acto.
Sin embargo, se divide el electorado en 19 categorías religiosas y sociales, por ejemplo, musulmanes, sijs, cristianos de la India, las clases deprimidas, propietarios de tierras, comercio e industria, los europeos, los anglo-indios, etc. Cada una de ellas se le dio la representación por separado en el provincial asambleas legislativas. Un votante puede emitir un voto solo para los candidatos en su propia categoría. En las elecciones de 1937 del Congreso obtuvo victorias en 7 de las 11 provincias de la India británica. Los gobiernos de congresos, con amplios poderes, se formaron en estas provincias. El apoyo de los votantes generalizada para el Congreso Nacional de la India sorprendió a los funcionarios Raj, que previamente habían visto el Congreso como un cuerpo pequeño elitista. 1938 al 1941, Segunda Guerra Mundial, la resolución de Lahore de la Liga Musulmana Aka Fazlul Huq, conocido como Sher-e-Bangla o Tigre de Bengala, fue el primer ministro de Bengala electo, líder del partido Krishak Praj KPP y un importante aliado de la Liga Musulmana. Chaudhary Kalikuzzaman. La adscripción de la resolución 1940 de Lahore de la Liga Musulmana con Jinnah preside, y Liaquat Ali Khan. Recién llegadas las tropas indias en el muelle en Singapur, noviembre de 1941. Tropas del ejército indio Sikh en acción durante la Operación Crusader en la campaña del Desierto del Este en África del Norte en noviembre y diciembre de 1941. Mientras que la Liga Musulmana era un pequeño grupo de élite en 1927 con solo 1.300 miembros, creció rápidamente una vez que se convirtió en una organización que se acercó a las masas, llegando a 500.000 miembros en Bengala en 1944, 200.000 en el Punjab, y cientos de miles en otros lugares. Jinnah ahora estaba en condiciones de negociar con los británicos desde una posición de poder. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el virrey, Lord Linlithgow, declaró la guerra en nombre de la India sin consultar a sus líderes, lo que lleva a los ministerios provinciales a renunciar en protesta. La Liga Musulmana, por el contrario, con el apoyo de Gran Bretaña en la guerra mantuvo su control del gobierno en 3 provincias principales, Bengala, Sindh y el Punjab. Jinnah fue advertido en repetidas ocasiones que los musulmanes serían tratados injustamente en una India independiente dominada por el Congreso. El 24 de marzo de 1940 en Lahore, la Liga aprobó la resolución de Lahore, exigiendo que las áreas en las que los musulmanes son numéricamente mayoría como en las zonas orientales de la India del norte occidental, deben agruparse para constituir estados independientes en los que las unidades constituyentes deberán ser autónoma y soberana. Aunque hubo otros políticos musulmanes nacionales importantes, como el líder del Congreso Abul Kalam Azad, y políticos musulmanes regionales influyentes, como Aka Fazlul Huq, del izquierdista partido Praja Krishak en Bengala, Sikander Yat Khan del partido unionista Punjab Arrendador Dominada, y Abd al-Ghaffar Khan de la pro-Congreso Khudai Khidmatgar popularmente, en la provincia de la frontera noroeste, los británicos, durante los próximos 6 años, eran cada vez más para ver la Liga como el principal representante de la India musulmana. El Congreso era secular y una fuerte oposición que tiene cualquier estado religioso. Se insistió en que había una unidad natural de la India, y en repetidas ocasiones acusó a los británicos por las tácticas de divide y vencerás, basada en que llevó a los musulmanes consideran a sí mismos como extranjeros de los hindúes. Jinnah rechazó la idea de una India unida, e hizo hincapié en que las comunidades religiosas eran más básicas que un nacionalismo artificial. Proclamó la teoría de 2 naciones, indicando en Lahore el 22 de marzo de 1940. El Islam y el hinduismo no son las religiones en el sentido estricto de la palabra, sino que son, de hecho, diferentes y distintas órdenes sociales, y es un sueño que los hindúes y los musulmanes nunca puede evolucionar una nacionalidad común, y este concepto erróneo de una nación india tiene problemas y conducirá a la India a la destrucción si no somos capaces de revisar nuestras nociones en el tiempo. Los hindúes y los musulmanes pertenecen a 2 filosofías religiosas diferentes, costumbres sociales, literatos, ellos ni se casan ni intervienen juntos y, de hecho, pertenecen a 2 civilizaciones diferentes que se basan principalmente en las ideas y concepciones en conflicto. Su aspecto de la vida y de la vida son diferentes para yugo juntos 2 de estas naciones en un solo estado, uno como minoría numérica y la otra como una mayoría, debe dar lugar a un creciente descontento y la destrucción final de cualquier tipo de tejido que puede ser construido de modo que el gobierno de ese estado
Mientras que el ejército indio ordinario en 1939 incluye unos 220.000 soldados nativos, se expandió por 10 durante la guerra y se crearon pequeñas unidades navales y de la Fuerza Aérea. Más de 2 millones de indios se ofrecieron como voluntarios para el servicio militar en el ejército británico. Jugaron un papel importante en numerosas campañas, especialmente en el Oriente Medio y el norte de África. Las bajas fueron moderadas en términos de la Guerra Mundial, con 24.000 muertos, 64.000 heridos, 12.000 desaparecidos probablemente muerto, y 60.000 capturados en Singapur en 1942. Londres pagó la mayor parte del costo del ejército de la India, que tuvo el efecto de borrar la deuda nacional de la India. Se puso fin a la guerra con un superávit de 1.300 millones de libras. Además, pesado gasto británica sobre las municiones producidas en la India tales como uniformes, fusiles, ametralladoras, artillería de campaña, y municiones condujo a una rápida expansión de la producción industrial, como el textil un 16%, acero hasta 18%, productos químicos hasta 30%. Pequeños barcos de guerra fueron construidos, y una fábrica de aviones abrieron en Bangalore. El sistema ferroviario, con 700.000 empleados, fue grabada con el límite de que la demanda de transporte se disparó. 1942 al 1945, la misión Cripps, Ina Subhas Chandra Bose con Heinrich Himmler, de 1942. El gobierno británico envió la misión Cripps en 1942 para asegurar con los nacionalistas indios la cooperación en el esfuerzo de guerra a cambio de una promesa de independencia tan pronto como la guerra terminara. Altos funcionarios de Gran Bretaña, sobre todo el primer ministro Winston Churchill, no apoyaron la misión. Cripps y las negociaciones con el Congreso pronto se rompieron. El Congreso lanzó el movimiento Quit India en julio de 1942 para exigir la retirada inmediata de los británicos de la India o promoverían la desobediencia civil en todo el país. El 8 de agosto del Raj detuvo a todos los líderes nacionales, provinciales y locales del Congreso. El país estalló en violentas manifestaciones lideradas por estudiantes y más tarde por los grupos políticos campesinos, especialmente en el este de Provincias Unidas, Bihar, y el oeste Bengala. La gran presencia del ejército británico aplastó el movimiento en un poco más de 6 semanas. A pesar de esto, parte del movimiento formó un gobierno provisional en la frontera con Nepal. En otras partes de la India, el movimiento fue menos espontáneo y la protesta de menor intensidad, sin embargo, se prolongó de forma esporádica en el verano de 1943. No lograron ralentizar el esfuerzo de guerra británico o de reclutamiento para el ejército. Anteriormente, Subhas Chandra Bose, que había sido líder de la más joven y radical ala del Congreso Nacional de la India a finales de los años 1920 y 1930, había llegado a ser presidente del Congreso, 1938 al 1939. Sin embargo, fue expulsado del Congreso en 1939 tras diferencias con el alto mando, y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario por los británicos antes de escapar de la India, a principios de 1941. Volvió a la Alemania nazi y al Japón imperial en busca de ayuda en la obtención de la independencia de la India por la fuerza. Con el apoyo de Japón, organizó el Ejército Nacional Indio, compuesto en gran parte de los soldados indios del ejército indio británico que había sido capturado por los japoneses en la batalla de Singapur. A medida que la guerra se volvió contra ellos, los japoneses llegaron para apoyar una serie de gobiernos títeres y provisionales en las regiones capturadas, incluyendo aquellos en Birmania, Filipinas y Vietnam. Además, el gobierno provisional de Azad Hind, presidido por Bose. El esfuerzo de Bose, sin embargo, fue de corta duración. En 1945 el ejército británico primero detenido y luego invirtió la japonesa Taegu ofensiva, comenzando la parte con éxito de la campaña de Birmania. Ejército Nacional Indio de Bose fue impulsado por la península de Malasia y se entregó con la recaptura de Singapur. Bose murió poco después de quemaduras de tercer grado recibió después de intentar escapar en un avión japonés sobrecargado que se estrelló en Taiwán, el que muchos indios creen que no ocurrió. Aunque no tuvo éxito Bose, que despertó sentimientos patrióticos en la India. 1946, elecciones, misión del gabinete, Día de Acción Directa miembros del gabinete de 1946 con misión a la India, encontrándose con Muhammad Ali Jinnah. Lejos a la izquierda está Lord Pethick Lawrence, lejos a la derecha está Sir Stafford Cripps. En enero de 1946, una serie de motines estalló en las Fuerzas Armadas, empezando por la de los militares de la RAF frustrados con su lenta repatriación a Gran Bretaña.
Los motines llegaron a un punto con el motín de la Real Armada de la India en Bombay en febrero de 1946, seguido de otros en Calcuta, Madras y Karachi. A pesar de que los motines fueron suprimidos rápidamente, tenían el efecto de estimular el nuevo gobierno laborista en Gran Bretaña a la acción, y que conduce a la misión del Gabinete a la India dirigido por la Secretaría de Estado para la India, Sr. Pethick Lawrence, e incluyendo Sir Stafford Cripps, quien había visitado 4 años antes. También a principios de 1946, se convocaron nuevas elecciones en la India. Más temprano, al final de la guerra en 1945, el gobierno colonial había anunciado el juicio público de los 3 oficiales superiores de derrotado Ejército Nacional Indio de Bose, que fue acusado de traición. Ahora bien, como comenzaron los ensayos, la dirección del Congreso, aunque ambivalente hacia el INA, optó por defender los agentes acusados. Las condenas subsiguientes de los oficiales, la protesta pública en contra de las convicciones, y la eventual remisión de las penas, crean la propaganda positiva para el Congreso, que solo ayudó en victorias electorales posteriores del partido en 8 de las 11 provincias. Las negociaciones entre el Congreso y la Liga Musulmana, sin embargo, tropezaron con el problema de la partición. Jinnah proclamó el 16 de agosto de 1946, Día de Acción Directa, con el objetivo declarado de poner de relieve, con toda tranquilidad, la demanda de una patria musulmana en la India británica. Al día siguiente los disturbios entre hindúes y musulmanes estallaron en Calcuta y se extendió rápidamente a lo largo de la India británica. A pesar de que el gobierno de la India y el Congreso fueron tanto sacudida por el curso de los acontecimientos, en septiembre, un gobierno interino encabezado por el Congreso se instaló, con Jawaharlal Nehru como primer ministro de la India Unida. 1947, planeando la partición. Artículo principal. Partición de la India. Porcentaje de hindúes por distrito. Mapa del Imperio Británico, 1909. Porcentaje de musulmanes por distrito. Mapa del Imperio Indo-Británico, 1909. Más tarde ese año, el gobierno británico, agotado por el esfuerzo de la recién concluida Segunda Guerra Mundial, y consciente de que carecía de autoridad en la Gran Bretaña, del apoyo internacional y no tenía confianza en las fuerzas nativas para continuar con el control de una India donde crecía la agitación, decidió poner fin a su dominio en India. A finales de 1945, y el comandante en jefe de la India, el general O'Kinley, se aconseja que había una amenaza real en 1946 del trastorno antibritánica a gran escala por valor de incluso una bien organizada ascendente con el objetivo de expulsar a los británicos paralizando la administración. Estaba claro para Attlee que todo dependía del espíritu y la fiabilidad del ejército de la India. A condición de que cumplan con su deber, la insurrección armada en la India no sería un problema insoluble. Sí, sin embargo, el ejército indio era ir a la inversa, la imagen sería muy diferente. Por lo tanto, concluyó Wavell, si el ejército y la policía fracasaron, Gran Bretaña se vería obligado a ir. En teoría, podría ser posible revivir y revitalizar los servicios, y gobernar durante otros 15 a 20 años, pero, es un error suponer que la solución radica en tratar de mantener el status quo. Tenemos ya no son los recursos, ni el prestigio o la confianza necesaria en nosotros mismos. Decidió poner fin a la dominación británica de la India a principios de 1947 y Gran Bretaña anunció su intención de transferir el poder antes de junio de 1948. A medida que se acercaba la independencia, la violencia entre hindúes y musulmanes en las provincias de Punjab y Bengala continuaba. Con el ejército británico sin preparación para el potencial de aumento de la violencia, el nuevo virrey, Louis Mountbatten, adelantó la fecha para la transferencia del poder, lo que ofrecía menos de 6 meses para un plan de común acuerdo por la independencia. En junio de 1947, los líderes nacionalistas, entre ellos Sardar Patel, Nehru y Abul Kalam Azad en nombre del Congreso, Jinnah en representación de la Liga Musulmana, B.R. Ambedkar representación de la comunidad intocable y Master Tara Singh en representación de los Sikhs, acordaron una partición del país a lo largo de líneas religiosas en marcado contraste con las ideas de Gandhi. Las áreas predominantemente hindúes y sikh fueron asignadas a la nueva nación de la India y áreas predominantemente musulmanas a la nueva nación de Pakistán. El plan incluía una partición de las provincias de mayoría musulmana de Punjab y Bengala. 1947, violencia, partición e independencia. El 14 de agosto de 1947, el nuevo dominio de Pakistán, más tarde República Islámica de Pakistán, entró en vigor, cuando Muhammad Ali Jinnah juró como su primer gobernador general en Karachi.
Al día siguiente, 15 de agosto de 1947, la India, la Unión de la India, más tarde República de la India, nació con ceremonias oficiales en Nueva Delhi y Jawaharlal Nehru, asumiendo la oficina del primer ministro, y el virrey, Louis Mountbatten, permaneciendo como su primer gobernador general. Desde entonces, todos los 14 de agosto se conmemora el Día de la Independencia de Pakistán y todos los 15 de agosto el Día de la Independencia de la India. La gran mayoría de los indios se mantuvo en su lugar con independencia, pero en las zonas fronterizas millones de personas musulmanes, sikhs, hindúes fueron reubicadas a lo largo de las fronteras recién elaboradas. En el Punjab, donde las nuevas líneas fronterizas dividen las regiones sikh por la mitad, hubo mucho derramamiento de sangre. En Bengala y Bihar, donde la presencia de Gandhi había aplacado los ánimos comunales, la violencia fue más limitada. En total, entre 250.000 y 500.000 personas en ambos lados de las nuevas fronteras, entre las dos poblaciones de refugiados y residentes de las tres religiones, murieron en la violencia. Otras estimaciones del número de muertes son tan altas como 1.500.000. Impacto ideológico. Desde que la India ha mantenido tales instituciones británicas centrales como los gobiernos parlamentarios, de una sola persona, un voto, y el Estado de Derecho a través de los tribunales no partidistas. Se conservó algunos de los arreglos institucionales del Raj, tales como la administración del distrito, las universidades y las bolsas de valores. Un cambio importante fue el rechazo de los estados principescos separados. Metcalfe muestra que a lo largo de 2 siglos, los intelectuales británicos y especialistas indios hicieron la más alta prioridad lograr la paz, la unidad y el buen gobierno de la India. Se ofrecieron muchos métodos que compiten para llegar a la meta. Por ejemplo, Cornwallis recomienda girar el bengalí zamindar en la clase de terratenientes ingleses que controlaba los asuntos locales en Inglaterra. Monroe propuso tratar directamente con los campesinos. Sir William Jones y los orientalistas promovidos sánscrito, mientras que Macaulay promovió el idioma inglés. Sinkin sostiene que en el largo plazo, lo que más importa sobre el legado del Raj es las ideologías políticas británicas que los indios se hizo cargo después de 1947, especialmente la creencia en la unidad, la democracia, el Estado de Derecho y una cierta igualdad más allá de la casta y credo. Sinkin ve esto no solo en el Partido del Congreso, sino también entre nacionalistas hindúes en el Bharatiya Janata Party, que hace hincapié específicamente tradiciones hindúes. Hambrunas, las epidemias, la salud pública. Según Angus Maddison, los británicos contribuyó a la salud pública mediante la introducción de la vacunación contra la viruela, el establecimiento de la medicina occidental y la formación de los médicos modernos, al matar las ratas, y el establecimiento de procedimientos de cuarentena. Como resultado, la tasa de mortalidad se redujo y la población de la India creció en 1947 a veces más de 2 años y a mitad de su tamaño en 1757. Crecimiento de la población se agravó la difícil situación del campesinado. Como resultado de la paz y la mejora del saneamiento y la salud, la población india se elevó de tal vez 100 millones en 1700 a 300 millones en 1920. Mientras que el fomento de la productividad agrícola, los británicos también proporcionó incentivos económicos a tener más hijos para ayudar en los campos. A pesar de un aumento de población similar ocurrió en Europa, al mismo tiempo, el creciente número podrían ser absorbidos por la industrialización o la emigración a las Américas y Australia. India disfrutó de una revolución industrial ni tampoco un aumento en el cultivo de alimentos. Por otra parte, los propietarios de la India tenían una participación en el sistema de cultivos comerciales y desalienta la innovación. Como resultado, las cifras de población superaron con creces la cantidad de alimentos y tierras disponibles, la creación de la pobreza extrema y el hambre generalizada. Durante el Raj británico, la India experimentó algunas de las peores hambrunas jamás registrados, incluyendo la Gran Hambruna de 1876 al 1878, en la que 6.1 millones a 10.3 millones de personas murieron y la Hambruna indio de 1899 al 1900, en la que 1.25 a 10 millones de personas murieron. Investigaciones recientes, incluyendo el trabajo de Mike Davis y Amartya Sen, argumentan que las hambrunas en la India se hicieron política británica más grave en la India. El evento El Niño causado la hambruna de 1876 al 1878 India. Después de haber sido criticado por el alivio de esfuerzo fallido mal durante la hambruna de Orissa de 1866, las autoridades británicas comenzaron a discutir la política de hambre al poco tiempo. Ya a principios de 1868 Sir William Muir,
teniente gobernador de las provincias noroccidentales, emitió una orden declarando que famosa distrito cada oficial se llevará a cabo personalmente responsable de que las muertes no se produjeron de hambre que podría haber sido evitado por cualquier esfuerzo o la disposición de su parte o la de sus subordinados. La primera pandemia de cólera comenzó en Bengala, luego se extendió por toda la India 1820. 10.000 soldados británicos y un sinnúmero de indios murieron durante la pandemia. Muertes estimadas en la India entre 1817 y 1860 superaron los 15 millones. Otro 23 millones de personas murieron entre 1865 y 1917. La tercera pandemia de la peste comenzó en China a mediados del siglo XIX, la propagación de enfermedades a todos los continentes habitados y mató a 10 millones de personas solo en la India. Waldemar Haffkine, que trabajó principalmente en la India, se convirtió en el primer microbiólogo para desarrollar y desplegar las vacunas contra el cólera y la peste bubónica. En 1925 el laboratorio de peste en Bombay pasó a denominarse Instituto Haffkine. Fiebres catalogada como una de las principales causas de muerte en la India en el siglo XIX. El británico Sir Ronald Ross, que trabaja en el Hospital General de Presidencia en Calcuta, finalmente, en 1898 demostraron que los mosquitos transmiten la malaria, mientras trabajaba en el Deccan en Secunderabad, donde el Centro de Enfermedades Tropicales y Transmisibles ahora se nombra en su honor. En 1881, alrededor de 120.000 pacientes de lepra existían en la India. El gobierno central aprobó la Ley de Leprosos de 1898, que proporcionó disposición legal para el confinamiento forzoso de los enfermos de lepra en la India. Bajo la dirección de Mount Stuart Elphinstone se puso en marcha un programa para propagar vacunación contra la viruela. La vacunación masiva en la India dio lugar a una importante disminución de la mortalidad de la viruela a finales del siglo XIX. En 1849, casi el 13% de todas las muertes se debieron a Calcuta la viruela. Sir Robert Grant dirigió su atención al establecimiento de una institución sistemática en Bombay para impartir los conocimientos médicos a los nativos. En 1860, Grant Medical College se convirtió en una de las 4 universidades reconocidas para los cursos de enseñanzas conducentes a grados junto a Elphinstone College, Deccan College y la Universidad de Leyes, Mumbai. La esperanza de vida de los indios descendió de 26,7 años en 1880 a 21,9 años en 1910. Provincias de la India Británica. Artículo principal. Provincias de la India Británica en el momento de la independencia. La India Británica consistía en las siguientes provincias: Ajmer, Merwara, Kekri, Andamán y Nicobar, Assam, Baluchistán, Bengala, Bihar, Bombay, Provincias Centrales y Berar, Delhi, Madras, Frontera del Noroeste, Panth Piploda, Orissa, Punjab Británico, Sindh, Provincias Unidas Agra y Oudh.